a comenzar y vamos a orar y luego vamos al tema. El volumen de ellos. De ahí. Ok, va, gracias. Bueno, oremos entonces. Amado Padre, es con grande gozo y gratitud que nos reunimos para meditar en tu palabra, para tener el compañerismo y reafirmarnos los unos a los otros, que tú sigues siendo nuestro Rey, nuestro Señor, que nada escapa de tu conocimiento, de tu control, y que conforme a lo que tú has dicho, así será. Nos gozamos, oh Señor, de ser parte de tu reino y de este tiempo y de esta hora en nuestra nación. Y sabemos que aunque nosotros no lo entendamos, por el amor que tenemos a tu palabra, por el amor que nos tenemos los unos a los otros y el hacer tu voluntad, somos instrumentos para tu honra y tu gloria, y eso nos llena de gozo y de mucha gratitud. Ilumínanos pues en el estudio de tu palabra y reafirma nuestra fe y fortalece nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El estudio de hoy lo he titulado El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué se les viene a la mente cuando leen eso o escuchan eso? El cielo y la tierra pasarán. Bueno, por cuestión de tiempo, voy a responder yo lo que he entendido. En mi caso, lo que he oído prácticamente es que si no todos, la gran mayoría piensan que eso de que el cielo y la tierra pasarán significa que la tierra va a ser destruida, que va a dejar de existir. Y ustedes ya me han escuchado decir varias veces que todos nosotros, sin excepción alguna, hemos sido engañados por el enemigo. Fueron muchos siglos de años en que no había palabra de Dios directa todavía, y el enemigo estaba cambiando todas las cosas. Por eso es que llamamos malo a lo bueno y bueno a lo malo, y hay muchas cosas todavía en nosotros que están influenciadas por esa mentira, esa distorsión del enemigo. Y mientras no recordemos que necesitamos ir renovando nuestro entendimiento, seguiremos dando por sentado cosas que no son. Y es por eso que el estudio de la palabra es tan importante, porque yo digo que al leerla como estamos haciendo todos los días, se me hace la analogía de un río de aguas tranquilas, que va suavecito, no se notan tumbos, no se notan grandes olas, va suavecito, pero va limpiando poquito a poquito, y esas rocas y esas piedras de los ríos que limpias y que lisas son. Así creo yo que la palabra de Dios va como un río, limpiando nuestro entendimiento, renovando nuestro entendimiento, y poco a poco vamos adquiriendo más luz. Entonces, el enemigo, entre todos los engaños, creo que voy a resumirlo en dos. En primer lugar, nos hizo pensar que somos seres materiales y consecuentemente nuestra existencia está limitada a la condición de nuestro cuerpo. Nosotros seguimos pensando, estamos vivos porque nuestro corazón palpita, porque respiramos, porque caminamos, porque hablamos, y decimos ya se murió cuando ya no se tiene la función del cuerpo. Y de esa manera los valores, las cosas a las que nos dedicamos y todo tiene que ver cómo afecta al cuerpo, cómo se siente el cuerpo y cuánto puede el cuerpo. Y noten que a propósito, no digo que esa es nuestra condición, no digo que esa es nuestra condición terrenal, no nuestra naturaleza terrenal. Esa es una fraseología de las que digo que hemos sido engañados. No tenemos naturaleza terrenal, estamos en una condición terrenal. Nuestra naturaleza es espiritual. Y conforme nosotros nos repitamos eso y vayamos quitándole amor, aprecio a este cuerpo, debemos de cuidarlo, es nuestro vehículo, como cuidamos nuestro carro, como cuidamos cualquier otro vehículo, debemos de cuidarlo, pero no amarlo, no llegar a pensar. Recuérdense que esto está destinado a volver al polvo. Entonces es temporal, no tiene sentido que le dediquemos tanto afecto, tanto amor y tanta atención a algo que definitivamente se va a ir. Nuestra naturaleza espiritual, aunado a la mentira de que somos terrenales, está la mentira de nuestra concepción del planeta Tierra. Puesto que nuestro cuerpo fue formado del polvo de la tierra, hay una afinidad, y ahí
Y a esas dos cosas es a las que quiero llegar. La mentira del diablo de esta manera. Uno, que somos terrenales y tenemos que enfocarnos en nuestro cuerpo y que lo que pasa en nuestro cuerpo es lo que decide nuestra felicidad, nuestra tristeza, nuestra prosperidad, etcétera. Y la otra, que como somos del planeta Tierra, en él vivimos y de él dependemos. Por lo tanto, cualquiera de los dos que falte, el cuerpo o el planeta Tierra, nosotros dejamos de existir. Y es así como el enemigo maneja el miedo. Fíjense, por ejemplo, ahorita, ¿cuáles son los dos, las dos cosas que los enemigos están mal de promocionar y promocionar? En primer lugar, la pandemia. Quédese en casa, se va a morir. Mire que anda por ahí el virus y todo lo demás. Cuide su cuerpo, quédese en casa. Y el otro, el calentamiento global. Se está destruyendo la tierra. Tenemos que hacer algo para cambiar todo eso. Y con eso de afectar el cuerpo físico, o sea, la muerte, y con eso de afectar la tierra, es que manejan el miedo y de esa manera tienen engañada a la humanidad. Por lo tanto, hoy quiero refrescar nuestro entendimiento de esos dos aspectos, pero especialmente el de la tierra, porque más o menos los cristianos, los evangélicos, con aquello de que ausente del cuerpo, presente con el Señor y que nos vamos a ir al cielo, ya más o menos con eso le van perdiendo un poquito el miedo a la muerte, no del todo, pero se autoengañan y es como un paliativo de que, bueno, cuando nos morimos no dejamos de existir, sino que nos vamos al cielo con el Señor, ¿verdad? Y eso es todo. No saben qué pasa más adelante, no han tomado en serio la inmutabilidad de Dios y que su plan es eterno y que nos crió con un propósito eterno. Por lo tanto, esto que estamos experimentando, como digo yo, no es ni siquiera realidad. Es el tiempo de restauración, tiempo de regresar a donde el primer Adán falló para poder empezar a hacer lo que Dios quería que hiciéramos. O sea que ahorita todo esto que estamos haciendo es un proceso no innecesario, sino que circunstancial, que no estaba programado, por así decirlo. De la tierra no tienen ninguna idea. Ahí es donde hay tantas cosas, tantas filosofías vanas y todo lo demás en cuanto a la tierra. Pues al usar la idea del cielo como escape, también ya se olvidan de la tierra. Si somos arrebatados, como ellos dicen, y si nos vamos a vivir al cielo, ¿qué de la tierra? Nada. Por eso es que hay tanta ignorancia del cristianismo en cuanto a cuestiones que tienen que ver con la tierra, no solo en la tierra misma, sino que en estudios de cómo vivir en esta tierra, de cómo volver la creación a su estado original. Yo quiero entonces regresar a Génesis y leer otra vez en español, como les he dicho, que podamos darnos cuenta que la Biblia ha dejado clarísimo los planes que Dios tiene, pero no hemos aprendido a ver la Biblia como el manual del Creador. El concepto religioso todavía nos afecta y tendemos a limitar la Biblia solo a los aspectos religiosos. Sin embargo, al echarnos un poquito para atrás y leer en español, miren lo claro que estos versículos son. Estoy en Génesis capítulo 8, versículos 21 y 22. Dice así, esto es después del diluvio. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Tres declaraciones aquí en esta porción que las debemos de tomar como la palabra infalible de Dios, como la palabra inmutable de Dios. Y note lo que dice. Primero, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Sabemos que Dios dice que no quiere la muerte del impío, que Él quiere que todos nos arrepintamos y volvamos a Él. Por lo tanto, aún aquí, su maldecir la tierra originalmente
es una extensión de su misericordia al hombre. Note lo que le dice Dios a Adán en Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios no maldijo al hombre. Lo creó a su imagen y semejanza, por lo tanto no lo quiso maldecir. Y en esta ocasión maldijo a la tierra, al planeta, pongámoslo de esa manera, por extendiéndole misericordia al hombre. El dolor causado al hombre entonces es consecuencia de su pecado. La tierra nos está dando los problemas que nos da, los terremotos, los huracanes, todos los trastornos que hay como consecuencia del pecado del hombre. Y es una consecuencia también que al reconocerla, vemos que Dios sigue trabajando en el bien de la humanidad para que nosotros lleguemos a ver que lo que pasa en nuestra creación es todo consecuencia de nosotros. Y como él en el inicio le había dicho al hombre que lo iba a poner en el huerto para dos cosas, para que te lo trabajara y lo protegiera, lo mismo está pasando ahorita. Fíjense que estamos sufriendo porque la tierra está maldita, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajarla y protegerla, y no lo estamos haciendo. Insisto, los cristianos están muy engañados con se van al cielo, así que no le dedican atención a la tierra. Pero cada uno de nosotros individualmente sí debe de hacer su parte en lo que le compete a su casa y las cosas que están bajo su control. Ahora, quiero usar una analogía aquí. El castigo de Dios, fíjense qué lindo y qué grande es el amor y la misericordia de Dios, que el castigo de Dios no es para castigar por lo malo que el hombre es, sino que ya que por las buenas no quiso aprender lo que Dios quería de trabajar y proteger, ahora lo castiga. ¿Y cómo lo castiga? Haciendo lo que trabaje y proteja, solo que con más problemas. Y ahí es donde entra una analogía de mis errores como padre. Recuerdo que cuando Joana estaba chiquita, se enfermó, ¿verdad? Le dio una enfermedad y la llevamos al pediatra, al doctor, y él mandó un antibiótico. Y se lo empezamos a dar, pero pasaron los días y no mejoraba. Entonces hablé otra vez con el doctor y resultó que la medicina que él me había dado era para que le diera la medida 5 del gotero. Y yo le estaba dando la medida 0.5 del gotero. Y lo que me dijo el doctor fue, con eso lo único que estás haciendo es entrenar al virus, la bacteria, lo que haya sido, a que sea resistente al antibiótico. Porque le fui dando dosis muy poquitas. ¿Y qué pasó? Ahora vamos a tener que darle una dosis más fuerte y directa. Ya no gotitas, sino que a la pobre bebé una jeringa y una inyección. Bueno, algo así miro yo la maldición de la tierra. No quisimos trabajar y cuidar la tierra en la forma tan linda que hubiera sido en el jardín. Imagínense, sin pecado, sin contaminación ambiental, sin nada de eso. El trabajar la tierra iba a ser algo agradable, iba a ser algo bonito. Si aún en nuestros días es bonito salir a los que tienen un jardín o los que tienen árboles frutales, etcétera, imagínense. Pero como no aprendimos, ahora se nos tuvo que dar una dosis más fuerte y estamos trabajando y cuidando la tierra que está luchando, por así decirlo, en su maldición contra nosotros. Ahora, la analogía con el hombre es esa. El trabajo no fue dado como castigo. El trabajo fue la bendición y la tarea, el privilegio que Dios nos estaba dando desde un principio. Como él dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Pero nuestro pecado nos llevó a eso. Entonces, en primer lugar dice, no voy a maldecir la tierra más. Ya no puede haber otra maldición sobre la tierra. Estas plagas, la pandemia y todos los terremotos, los huracanes, es el castigo de Dios. No.
Dios dijo, yo ya no maldigo más la tierra. Estas obras que se les llama obras de la naturaleza, aún en los seguros de vida y de accidentes, dice, ¿verdad? Que si cubre este seguro de este accidente y esto y lo otro, pero no cosas que sean obras de la naturaleza. Como que Dios es el que lo está haciendo. Pero si él dice que él ya no iba a maldecir la tierra más, por causa del hombre, las consecuencias que estamos viviendo siguen siendo nuestra ignorancia, nuestra negligencia. La Biblia no ha cambiado. Si mi pueblo se arrepiente, yo sano la tierra. ¿Quién tiene entonces en sus manos las condiciones de la tierra? El pueblo de Dios. Los cristianos, los que lo reconocemos como Dios, pero no estamos siendo obedientes como una comunidad. Claro, hay personas individuales, sabemos, déjenme incluirnos ahí porque creo que lo estamos haciendo nosotros, que creemos eso de Dios, pero tiene que ser un grupo mayor, tiene que ser un reconocimiento general del cristianismo de que somos responsables de lo que está pasándole a la tierra. Entonces, no voy a maldecirla más. Eso es lo primero que dijo Dios. Lo segundo dijo, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esas palabras están claras. Dios no está enviando un diluvio. Sí, hermano, pero ya ahora nos va a destruir por fuego. Eso es lo que dicen tomando un texto de Pedro fuera de contexto. No, porque miren las palabras de aquí. Ni volveré más a destruir todo ser viviente. Si estuviera diciendo, no lo voy a destruir con agua, pero lo voy a destruir con fuego, eso sería ridículo. Estaría destruyendo. Y aquí dice claramente, no volveré más a destruir. Entonces, quitemos de nuestra mente esos eventos cataclísmicos del Apocalipsis. Sabemos que ya sucedieron y que fueron un castigo a Israel. Eso sí es un castigo y ya lo venía advirtiendo desde los primeros libros, especialmente nosotros que leemos la Biblia cronológica. Si se dan cuenta, los últimos libros que estuvimos leyendo eran todos del castigo, eran todos de cómo ya el pueblo se había alejado, cómo ya no había esperanza, cómo no se volvían atrás. Y entonces vino. Dios fue paciente, lo soportó, dice que soportó los vasos de ira con paciencia y los vasos de ira fueron el pueblo de Israel que vez tras vez se rebeló. Bueno, entonces ya no hay más destrucción de parte de Dios. Tal como él lo dice aquí, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he dicho. Y el tercer punto es el que tal vez sí necesita un poquito de explicación. Mientras la tierra permanezca. El concepto que hemos aprendido, que las palabras en su idioma original tenían un significado para los primeros oyentes, para los primeros lectores. Y con el correr del tiempo y con la astucia del enemigo de cambiarle significado a las palabras, recuérdese que poco a poco agarraron nuestro arco iris del pacto y lo quieren convertir en el símbolo, ¿verdad?, de los homosexuales. Agarraron la palabra gay en inglés, ¿verdad?, que es el homosexual. Esa era una palabra que originalmente se refería a una persona jocosa, una persona alegre, de buen ánimo. Bueno, también le cambiaron el significado y así es como el enemigo ha venido trabajando, cambiándole el significado a las palabras. Y mientras nosotros no nos demos cuenta de eso, algunas todavía las usamos mal. En este caso, la palabra mientras, en nuestro idioma español actual, cuando decimos mientras es casi como una condición. Por ejemplo, mientras no se vaya a la luz, tendremos Wi-Fi. Entonces, es una condición y con el servicio de nuestra energía eléctrica probablemente es una condición muy mala porque se puede ir a cada rato la luz. Pero entonces aquí mientras está puesto como una condición. Mientras no pase esto, seguirá esto. Pero en el original, la palabra original, al leerla en el diccionario, la concordancia Strong, dice que mientras significa iteración o continuación adecuada, nuevamente, repetidamente, aún más. Todas esas palabras son las que definen la palabra mientras. En otras palabras, es como que leyéramos la porción que acabo de leer de esta manera. No voy a maldecir más la tierra. No voy a destruir a todo ser viviente. Lo que es más, no faltará nada de los elementos necesarios para que la tierra y los seres vivientes puedan continuar. Eso es lo que está diciendo el Señor.
Entonces, con esas palabras, ya de que debería de quedar súper claro para nosotros que no va a haber una destrucción del planeta Tierra, que no estamos esperando que caigan estrellas, que caigan asteroides y todas las cosas que va a decir ahí de la destrucción de la Tierra, ni que va a haber una catástrofe tremenda de que el abismo va a tragarse a 3/4 partes de la Tierra y todo lo demás. No, Dios habló. Dios dijo, no maldigo más la tierra por causa del hombre y no destruyo, no aniquilo a los seres vivientes. Entonces, ¿por qué es que sí hay catástrofes? ¿Por qué es que sí están muriéndose los seres vivientes? Por el hombre, por el hombre. ¿De dónde vienen las guerras? Pregunta quién, el apóstol Pablo, creo que es verdad. ¿De dónde vienen las guerras y todo lo demás? Y dice, de vuestras propios anhelos y deseos, de vuestros propios deseos. Somos los hombres los que estamos causando todo este mal. En mis notas lo tengo hasta el final, pero déjenme decirlo ahorita porque creo que puede ilustrarlo mejor. Mientras yo estaba escribiendo esto, se me vino me recordé, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace, nos recuerda cosas que hemos leído. ¿Saben de qué me recordé? Me recordé de los querubines en Ezequiel. Aunque está en el final, déjenme irme hasta el final y regresarlo. Dice Ezequiel 10, 15 al 17. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. ¿Se recuerda? En la definición esto dice que él vio que era rueda como dentro de la rueda y la han dibujado como una rueda de esta manera y la otra adentro así. En otras palabras, para los 4 lados, para que no, cuando van para un lado no tienen que cruzar, sino que cuando van así es esto, pero cuando van así es con la otra. El punto es este: las ruedas acataban a lo que decían los querubines. Fíjense, sigue diciendo, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas, en las ruedas. Entonces, lo que se me ocurre aquí es que el planeta Tierra, de alguna manera, sí está conectado a nosotros. Cuando el pueblo, cuando las personas caminan en la voluntad de Dios, Él lo dice: si mi pueblo se humilla y hace mi voluntad, yo sano la tierra. La tierra responde a lo que nosotros hacemos. Ahí, por eso es que hay jardineros y personas que le hablan a las plantas y cómo florecen las plantas, ¿verdad? Porque responden, hay algo ahí que estamos conectados con la naturaleza. Y en el diseño de Dios, pues, si vamos a sojuzgar la tierra y si vamos a poder gobernar sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, aún sobre los peces y todo lo demás, es que hay cierta dependencia de la creación a nosotros, no de nosotros a la creación. Claro, ahorita está invertido. El enemigo, que lo único que sabe hacer es cambiar las cosas, distorsionar las verdades de Dios, ha distorsionado esto y nos hace pensar que la naturaleza nos afecta a nosotros, pero en realidad somos nosotros los que afectamos a la naturaleza. Y como ya hemos aceptado que cada vez que hay cambio de luna, entonces nos pasa esto. ¿Por qué nos pasa eso? Porque ya lo hemos aceptado. Y entonces la conceptualidad global, como ya en todas partes del mundo se manejan estos conceptos, ¿verdad? De que esto es así, esto es así, pues eso produce el ámbito. Miren, cuando nos reunimos, ya sea en las congregaciones o en lo que sea, dice, ala, se siente el espíritu. ¿Acaso el espíritu no está siempre? ¿Acaso Dios no está presente todo el tiempo? Entonces es cuando ya nos hemos acondicionado a que cuando la música es de esta manera o cuando se siente esto y lo otro, entonces se siente y la gente lo siente. Por eso tiembla, por eso gritan, por eso lloran, por eso cantan, pero no es que algo de afuera nos está afectando a nosotros, sino que nosotros mismos estamos produciendo el ambiente. Nosotros mismos estamos produciendo en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en donde sea. Nosotros producimos el ambiente. Nosotros afectamos el ambiente. Ese es el diseño de Dios, porque nosotros somos, entre comillas, los dioses de la tierra.
Entonces nosotros somos los que afectamos a la tierra y necesitamos renovar nuestro entendimiento, que cuando Dios nos dio su imagen y semejanza, no es para que estemos sujetos a la criatura. ¿Cómo va a ser posible que la imagen y semejanza del creador esté sujeto a la criatura? Estas cosas que están aquí nos deben de hacer recapacitar y crecer un poquito más. De alguna manera estamos afectando a la tierra. De alguna manera estamos afectando a nuestra nación y eventualmente al mundo. No lo entiendo a cabalidad. Por eso fue que quise usar la analogía de los querubines. El espíritu, dice, de los querubines estaba en las ruedas. No puede ser que el espíritu se le salía y estaba vía YouTube o vía de alguna manera Wi-Fi o algo. No, sino que el punto era que el espíritu de los querubines afectaba a las ruedas y las ruedas respondían a lo que los querubines eran y hacían. De igual manera, la naturaleza responde a la creación, responde a nosotros, a los seres humanos que tenemos parte de ese Dios. Recuérdense que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, la imagen y semejanza de alguna manera también tiene que semejar ese sustento de las cosas con la palabra de su poder. Pero para que tengamos esa palabra de poder, tenemos que ir muriendo más y más a nuestra función terrenal carnal, para que haya más y más de Él, del Señor, manifestándose a través de nosotros. Otro texto que es muy, muy conocido, pero como la mentalidad ya está en la vida eterna, en el cielo y en esas cosas, no se le presta atención al versículo anterior. Les voy a leer en Juan capítulo 3, ¿verdad? ¿Cuál es el texto conocido? Juan 3:16. Y todo se aprende en Juan 3:16. Pero noten el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Óigame, si Dios envió a Jesús a hacer algo y Jesús dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera, y Dios lo envió ¿para qué? No lo envió para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. O sea que el Señor vino, hizo lo que tenía que hacer y el mundo va a ser salvo. Recuérdense que dice en Pablo, lo dice en Romanos, que el mundo, la naturaleza, la creación está aguardando ser salvo, está aguardando ser liberado de la corrupción y de la contaminación en la que está. Que va a ser salvo, va a ser salvo. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo y Cristo no falló en su obra. Él hizo lo que tenía que hacer. Consumado es, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces él vino no a condenar. No hay condenación para el mundo. Jesús ya compró el perdón de todo el mundo, no solo de las personas, sino que de todo el mundo. El que fue maldito por causa del hombre y va a ser salvo o liberado de la maldición por causa del hombre. Así como por el pecado del hombre, la maldición cayó al planeta Tierra, por la restauración del hombre, la tierra también será restaurada. Eso es lo que este versículo dice y los anteriores que les leí. En ningún momento dice que esta tierra va a ser destruida. En ningún momento dice que Dios se cambió de opinión de lo que declaró desde antes. Entonces, la palabra mundo aquí, Dios envió a su Hijo al mundo. La palabra mundo es cosmos, o sea que sí estamos hablando del planeta Tierra, porque en otras partes donde se usa la palabra aión y otras palabras y se lo traduce mundo, no se refiere a mundo, sino que se refiere a una etapa, a una mentalidad. Pero aquí sí se refiere al planeta Tierra, porque está usando la palabra cosmos. Y como en el Salmo 24 dice, de Jehová la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, entonces al decir que envió a su Hijo no para maldecir al mundo, implica también que no envió a Jesús para maldecir a nada ni nadie del planeta Tierra. Jesús no vino a maldecir. Jesús vino para que todo el planeta Tierra y los que en él habitan sean redimidos, sean restaurados. Por lo tanto, si Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, volvemos a la primera maldición.
Todo lo que está aconteciendo es por esa primera maldición. Y ahora lo que debemos de buscar es toda la bendición por el segundo, por el postrer Adán. Así como por un hombre, la maldición, el pecado, la enfermedad, la muerte entró en el mundo, por un solo hombre, el postrer Adán, el perdón, la sanidad, la restauración también entrará en el mundo. Y ya entró. Pero tristemente en el pecado no hubo nada que lo detuviera. No había un pueblo de Dios. Dios mismo respetó que había delegado la autoridad en el hombre. Mira, es que el diablo no respeta nada, como todos los pecadores, todos los malvados, ¿verdad? Entonces el diablo sí empezó a hacer lo que, mire, el padre de mentiras no cambia. ¿Qué es lo que hace el comunismo? ¿Qué es lo que hace el socialismo? ¿Qué es lo que hacen todas estas, los demócratas y todo lo demás? Han ido inculcando mentiras y mentiras y mentiras y mentiras en las nuevas generaciones. Y como la iglesia descuidó el estar enseñando la sana doctrina y se dejó embaucar y como dice, fascinar, dice el apóstol, con las cosas de este mundo, dejó de inculcar en sus hijos esos valores, y entonces fueron cambiando poco a poco la mentalidad. Y entonces por eso es que no podemos tener la restauración y la salvación tan rápido como si se tuvo la maldición y el pecado. Pero está teniéndose, porque el reino de los cielos sigue avanzando. El reino de Dios sigue avanzando. Nada lo detiene. Aunque sea despacito y poquito a poquito, dice que él usa la palabra lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Y esa dilatación no es inflar un globo, sino que va poquito a poquito, poquito a poquito. Pero Dios va a cumplir su propósito. Entonces, como el texto cambia, mejor ahorita regresando a Juan, cuando digo, ¿verdad? Sino que para salvar, para que el mundo sea salvo por él. Y luego como cambia a la persona, dice, el que en él cree no es condenado. No le dan atención al mundo porque inmediatamente ya se puso en el ser humano. El ser humano que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese, Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo, y el mundo y todo lo que en él hay. Obviamente se enfoca en el hombre, porque como dije, la forma en que el mundo va a ser salva es que el hombre cambie. Conforme el hombre cambie, el mundo cambia. Eso lo podemos ver en grado pequeño y en grado grande, si quieren. En una colonia hay unas casas que están bien cuidadas y otras que no. En el campo hay campos que dan fruto y todo, y otros que están baldíos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que hace la diferencia? No es la tierra, no es el sol, no es el clima, son las personas que trabajan y las que no trabajan la tierra. Entonces, por eso aquí dice aquí, el que en él cree no es condenado. Y con los que creemos en él y no somos condenados, estamos ayudando a que la tierra no sea condenada. Mire, por eso es que la misericordia de Dios, nuestra Guatemala, con toda su ignorancia y con todas las cosas terribles que pasan, habemos creyentes. Tal vez no entendemos todos la obra de Dios que está haciendo, pero como creemos esa parte de esa esencia, esa naturaleza de nuestra creencia en Dios, es la que usa Dios para guardar todavía a nuestra Guatemala, porque ciertamente no hemos recibido lo que nuestros pecados merecen, y ha sido por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, comencé diciendo que el enemigo nos entrenó a identificarnos con la tierra, y ahora cabe repetir que el enemigo lo que hace es distorsionar la verdad. Porque es cierto, la tierra, como digo, depende de nosotros. La tierra refleja nuestra actitud, refleja nuestra responsabilidad, nuestra mayordomía. Por eso Dios reclama a los mayordomos la condición de la tierra. No es la tierra la que nos está causando problemas, somos nosotros los que le estamos causando problemas a la tierra. Y esa es la verdad, pero el enemigo la distorsiona y entonces dice, ya no debemos hacer esto, ya no debemos hacer lo otro y todo lo demás, y mete el temor del calentamiento global, etcétera, etcétera.
No es nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios dice, en el momento que mi pueblo se arrepienta, en ese momento yo sano la tierra. Y en otras porciones que me encantan, la de, creo que es Habacuc, pero en otros de los profetas, él dice que el Señor puede restaurar así los años que comió la oruga y el saltón. O sea que Dios no tiene que ir trabajando poquito a poquito para restaurar la tierra otra vez. No, lo hace tan rápido como nuestra convicción, como nuestra creencia y nuestra obediencia se haga manifiesta. Ahora viene y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esta es otra porción importante. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el nombre no es creer en el nombre Jesús. Recuérdense que el nombre significa representación, autoridad delegada. Uno va y dice, mire, vengo en nombre de fulano de tal. Y entonces y si el que oye cree en el nombre del que estamos representando, nos atiende como que estuviera atendiendo al que estamos recibiendo. Jesús lo pone muy claro cuando dice, el que a usted recibe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Pero entonces, aquí cuando dice, porque no creyeron en el nombre, el único nombre dado a nosotros por el cual podamos ser salvos. El que no cree esa restauración total en Cristo, porque es en Cristo fueron creadas todas las cosas por medio de Él y para Él. Por lo tanto, el que no cree eso, que la tierra es herencia de Jehová a Jesús y coherederos nosotros, imagínese, ¿cómo se sentiría usted que le digan, mira, te vamos a heredar este castillo, ¿no? El mejor castillo, mejor que el de Salomón, mejor que todo lo demás, esta va a ser tu herencia, disfrútala por unos cuantos años porque la vamos a destruir? No sería muy linda la herencia, ¿no? Bueno, y si de Jehová es la tierra y su plenitud, y él dijo, pídeme y te daré las naciones por herencia, y nosotros somos coherederos con él. ¿Cómo se puede pensar que la tierra vaya a ser destruida? Es ese no respetar la palabra de Dios, que es lo que yo he venido reclamando y declarando. No se toma la palabra de Dios como lo inmutable que es y como la soberana autoridad que es. Entonces aquí el que no cree ya ha sido condenado. Ese ya ha sido condenado se refiere otra vez a la maldición, a Génesis. En el momento que el hombre pecó, Dios estableció maldita la tierra por causa del hombre y empezó el trabajo de la redención, que el cual culminó en Cristo Jesús. El que cree sale de la maldición. El que cree pasa de la maldición a la justicia de Dios. Es justificado por la fe y tiene paz para con Dios. El que no cree no es que lo vayan a castigar, no es que lo vayan a maldecir, ya está maldito. Yo la forma en que lo ilustraba antes era de que todos estamos en el océano, estamos en el mar muriéndonos, ahogándonos. Algunos tienen más resistencia que otros y están ahí nadando y se mantienen a flote y se tiran salvavidas, que es el mensaje de Cristo Jesús. El que cree y se agarra, pues lo sacan y es salvo. El que no cree y no se agarra, no es que lo vayan a castigar, se va a hundir, pero porque ya está ahogándose, ya está en el mar. Todos estábamos bajo maldición. Los que hemos creído hemos sido rescatados. Y ahora de alguna manera, aunque sea poca, nuestro caminar ahora en obediencia al Señor también está siendo de bendición para la tierra. Por eso es que dice la Escritura, Cristo en vosotros, no Cristo en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de la creación, la esperanza del ser humano. ¿Por qué? Porque ese Cristo en nosotros, si dice, hay un dicho que dice, más vale prender un fósforo que maldecir la oscuridad. Entonces, aunque sea un fosforito en un lugar oscuro, ese fosforito alumbra. Y cuando sean varios fosforitos en todo el mundo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El cambio va a venir al mundo conforme nosotros vayamos cambiando, pero nuestra mente también debe de ir cambiando. Mientras estemos pensando, Cristo en mí es para que ya no me vaya al infierno, sino que me voy para el cielo. ¿Qué puedo decir? Esa emoción o ese sentimiento o esa naturaleza que se está transmitiendo a la naturaleza es de desecharla.
Es como tener ahí a nuestros hijitos y sí, sí, ahí estamos, qué bonito, sí, sacó los ojos de su papá o de su mamá, ajá, sí, pero espérate, estoy ocupado en esto. Algo así es lo que hacemos cuando decimos de Jehová es la tierra y su plenitud, las gloriosas cosas tan bellas, las flores, las aves y todo, pero adiós, ya nos vamos. Ustedes se van a quemar y ustedes van a dejar de ser. Esa mentalidad y las palabras que hablamos bajo esa mentalidad, porque muchísimos de los cristianos si hablan con convicción de que se van a ir al cielo y la tierra se va a destruir, pues esa es la emoción, esa es la influencia que se le está mandando a la tierra. Por eso es que la tierra no cambia. Pero cuando empecemos a verla como la herencia que Dios nos ha dado, como el diseño original de Dios para que toda la tierra sea el jardín del Edén, pues vaya, si empezáramos a tener esa mentalidad, si empezáramos a reconocer que ese es el plan original de Dios, no es una invención mía, es el diseño de Dios que fue afectado, pero que tiene que ser restaurado. Y conforme el cristianismo, la iglesia, el cuerpo de Cristo empiece a ser agradecido, empiece a ver que ciertamente las cosas van a cambiar, que el mal no va a triunfar, que ya no viene una bestia a gobernar, porque el reino es de Cristo y vino desde que Él vino el reino y su reino ya está aquí. Y conforme empecemos a entender y a caminar más y más personas en eso, más y más va a haber una influencia de justificación en las tierras, y eso es lo que va a producir el despertar y el avivamiento en las naciones. Aquí era donde llegaba en esta parte de mi bosquejo, como les dije, me adelanté porque era aquí donde ahora ya ponía lo de Ezequiel y los querubines para ilustrar lo que creo que estoy entendiendo de esta posición. Nuestro espíritu está en nuestra tierra. Nuestro espíritu está en la creación a la que Dios nos ha enviado, y nuestro espíritu afecta a la naturaleza y la naturaleza responde a nuestro espíritu. Apenas hace unos días, es una imagen vieja, ya creo que ya había pasado tiempo atrás, pero ustedes saben que esporádicamente se repiten imágenes en Facebook. Y apenas hace unos días vi la imagen del torero que está sentado así arrepentido y enfrente tiene al toro con las banderinas clavadas en su lomo viéndolo, y dice que ese fue el último día que ese torero toreó, y él, si es verdad o no, él dice el asunto ahí que se sintió la peor porquería al ver los ojos del toro, que parecía que le decía: yo no quiero pelear contigo porque tú estás peleando conmigo. ¿Ven? Y la naturaleza no quiere pelear con nosotros. ¿Por qué estamos peleando nosotros con ella? ¿Por qué la estamos desechando? ¿Por qué no nos damos cuenta que de Jehová es la tierra y su plenitud? Que amemos las cosas de Dios, que seamos buenos mayordomos de las cosas de Dios. Y en conclusión, habrán muchas cosas que todavía no entenderemos, pero que baste este momento para decir que, como terminara William en la intervención pasada y que nos hizo que lo repitiéramos, lo poquito que sea, que mi cambio sirva de bendición para la naturaleza, que mi cambio sirva de gratitud al Señor por todo lo lindo y lo maravilloso que es. Por muy poquito que sea, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Carlos, dirigiros en oración para terminar. Para terminar ya.